Ya la habíamos anunciado, la presentamos, la senadora Jimena Rincón. Jimena, buenas noches, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí con dos grandes panelistas. Estuvo en ENADE esta mañana, tomó nota de todo bien matidamente. Tomé nota y me llegó broma del presidente por estar hablando con el ministro Marcel. Ah, sí, ¿interrumpió el presidente? No lo interrumpí. Lo que pasa distrajo. Es que, ¿puedo contar la anécdota? Cuéntele. Lo que pasa es que el ministro me había mandado un WhatsApp y llegó a la ENADE y me dice, oiga, senadora, se me desapareció. Y le dije, ¿pero por qué? Le mandé un WhatsApp, ministro, tengo 190 mensajes sin contestar, llámeme. Y justo le tocó sentarse al lado mío y en un minuto sonó la alarma de mi teléfono, que a las 10:30 siempre suena. Y yo lo apagué y dijo, ese tuvo más suerte que yo. Entonces yo le dije, no, ministro, es la alarma. Y justo le estaba explicando esto y el presidente nos miró y hizo una broma. ¿Y a las 10:30 por qué? Nada, ¿han visto ese modo sueño? Sí. Entonces, no me pregunten por qué mi teléfono se apaga como a las 2 de la mañana y queda programado X horas después para volverse a activar. Se puede reconfigurar eso, no hay Sí, problema. pero da lo mismo. ¿Cuál fue el titular que sacó de las frases del presidente de la República hoy? ¿Con qué se queda, Jimena Rincón? Con una que dijo casi al final, que no sé si la notaron ustedes, que decía certezas por certezas, y dijo certeza, en el empresariado certezas para invertir, y en la ciudadanía certezas para vivir. Y yo creo que si uno mira el escenario que tenemos hoy día en nuestro país, sin lugar a duda, todos y todas estamos buscando un poco eso, ¿no? Certeza. Un gran pacto. Y esa certeza debe ser a través de algo que dijo también, lo dijo Carental, lo dijo Ricardo Mewes, lo dijo el presidente, esa mirada de unidad, que fue otra frase también de él, que dijo: la división es el combustible para la inseguridad y la unión es el antídoto. Y eso se logra a través de un pacto. No un acuerdo, de un pacto, algo que se pueda medir, que podamos ver cómo va evolucionando en el tiempo y que nos permita avanzar, un camino construido entre todas y todos. Pero, senadora, usted que es opositora al gobierno, vamos a decirlo. Yo soy independiente del gobierno. Pero quiero ir al punto, reconoce, y hago el punto, reconoce porque... que hay un cambio en términos de gradualidad, de moderación en el discurso que hoy día el presidente hizo frente a los empresarios. ¿Es valorable esa moderación? Sin lugar a duda hay un discurso distinto, un tono distinto, una actitud distinta. Mi colega Ricardo Lagos Weber hubiese dicho la actitud corporal era distinta. Y yo creo que si eso se pasa a la acción, vale decir, si ese discurso va acompañado de acción, creo que hay un buen panorama hacia ¿Pero usted adelante. le cree? Yo siempre digo que hay que creerle al presidente y serán las acciones las que demuestren, ¿no es cierto?, si sus palabras efectivamente eran así. Pero, ¿cuánto permea el resto de su coalición? La del presidente, yo creo que ese es el gran tema, ¿no? Porque ustedes han visto que en el Senado hemos ido construyendo acuerdos que son importantes, agenda de seguridad. De hecho, a mí me da risa cuando me dicen opositora. Yo he votado todos los proyectos del gobierno a favor, todos. Nómbrenme uno en contra, salvo el nombramiento del fiscal en el segundo intento, que expliqué mis razones y ratifiqué el tercero. Por lo tanto, yo creo que esto tiene que verse más bien en la Cámara de Diputados, donde está el mayor problema del presidente. Sí, ahí está. Senadora, yo leí una entrevista suya que hablaba, bueno, y lo dijo el presidente hoy, que uno de los grandes desafíos es lograr acuerdos en varias reformas que están por delante. Sí. Tributaria, habló otra vez de la reforma tributaria, pensiones, salud. Yo leí una entrevista suya que señalaba que en pensión había que hacer un esfuerzo solidario. Un par de días creo que la logré leer. ¿Cuál es la fórmula para lograr este acuerdo que llevamos tanto tiempo esperando los chilenos? Más de 15 años, ¿no? Por lo menos, diría ¿cierto? yo, si es que no más. ¿Cuál es la fórmula mágica que usted va a promover en el Senado? A ver, yo creo que hoy día las discusiones no son por compartimiento. Hoy día yo creo el discurso del presidente incluso tiene que ver con este gran pacto donde esté el tema de pensiones, donde esté el tema de salud. Estamos a puertas de una crisis de verdad muy compleja. Alejandro Mico decía algo bien duro, no sé si lo leyeron el día de hoy, el tema del royalty, el tema tributario, el tema vivienda. Sin nombrar seguridad, que es el primer tema, lo que pasó en Calama ayer y que mañana tiene a la ciudad paralizada, sin clases los colegios. Y ahí mi saludo a Carolina Latorre, gran demócrata y impulsora de un recurso en contra del municipio porque no tenía plan de seguridad. A raíz del recurso lo activaron. Yo creo que en pensiones tenemos que ser capaces de construir un gran pacto en el que pongamos solidaridad y ahorro individual. ¿Por qué? Porque el mundo va hacia allá. No resiste solo un componente solidario sin un reconocimiento y un incentivo al esfuerzo de las personas. Y por eso yo decía que
No, es que no tiene que ver con el 3 y 3, el 6 y 6, no, tiene que ver con el modelo. Y tiene que ver... ¿Cuánto es? Bueno, tendrán que ser los números los que nos digan cuánto es, que es algo que yo siempre pongo encima de la mesa. Veamos los números. Yo soy solo abogado, a pesar de que lo he superado, no soy economista, pero los números tienen que ser consistentes, porque si no, la promesa va a ser igual que el sistema actual, ¿no? Que no se cumplió. Es más Yo creo que eso es lo peor que puede pasar. más que números, pero también son números, Sí. cómo se reparte estos nuevos 6. Y también es otro tema, es la participación o no, a propósito de lo del litio, que lo vamos a hablar, de privados o no, entes públicos o no, libertad de elección o no de la persona que quiere ahorrar, si tiene que elegir obligadamente, no puede elegir y tiene que irse obligadamente a un ente que le administre del Estado, o elegir una AFP pública, eventualmente estatal, en fin, hay esa variable también. Son muchas variables en el tema pensiones, desde luego, y acaba de ser un temazo en Renovación Nacional, el famoso tema del administrador público único. Yo creo que la libertad de elección tiene que ser parte del modelo, pero, y además esto, y es una lástima que no se haya legislado hace años atrás en esto, cuando se habló de la AFP estatal, ustedes se acordarán, y hubo oposición de varios sectores. Yo creo que tenemos que tener un administrador público como una alternativa. Tiene que haber competencia y administradores privados con reglas claras. Yo tengo varias tesis en esto y creo que mucho de lo que ha pasado en el sistema de pensiones tiene que ver con la regulación que ha tenido el sistema, con cómo se calcula la tasa de interés técnico, cómo se ha hecho el modelo entre retiro programado y renta vitalicia. O sea, es un tema que no es fácil, que es complejo y que requiere que transparentemos la discusión y que le pongamos una cuota de solidaridad. La PGU es eso, o pensión básica universal que peleábamos con tanta fuerza, pero no puede ser que sea un desincentivo a la formalidad, porque al final del día la PGU es sí o sí, da lo mismo si pusiste o no pusiste plata, da lo mismo si hiciste o no hiciste el esfuerzo, da lo mismo si tuviste un contrato o no lo tuviste. Entonces las personas dicen, ¿para qué hacer el esfuerzo si da lo mismo mi vecino, sin hacer ningún esfuerzo va a tener lo mismo que yo, que peleé el ajo, que aporté, que hice un esfuerzo por salir adelante? Entonces, creo que el componente solidario tiene que estar, tiene que ser parte del piso, y sobre eso tiene que haber un reconocimiento al esfuerzo de cada persona. El litio, que es también un tema que está permanentemente en la agenda y porque es muy importante y nos generan la sensación los expertos, y con justa razón aparentemente, de que o nos apuramos o se nos pasa la micro. Y el presidente de la República, respondiendo a esta urgencia, plantea esta política nacional del litio que yo creo que tiene o recoge la urgencia porque mientras no se genere o no se arme esta empresa nacional del litio, le da a Codelco la posibilidad de que negocie con hoy día los que tienen en el Salar de Atacama, que es el gran salar, el gran recurso, con Albemarle y con Soki SQM, el echar a andar rápidamente y no perder tiempo. Hay un paso interesante de cambio ideológico, si se quiere, respecto de la campaña. ¿Cómo leen ustedes este anuncio del presidente? Yo creo que es tremendamente importante. Si ustedes piensan que el presidente está recogiendo algo que ya la presidenta Bachelet en el 2015 planteaba, la empresa nacional del litio estaba dentro de las propuestas de la política nacional del litio, y pasan los años, no avanzamos, otros países se nos adelantan, tienen menos toneladas o reservas que nosotros y están produciendo mucho más, van a entrar nuevos actores y no se nos puede pasar el momento. Es este el minuto donde tenemos que hacerlo, no hay más tiempo. Pero lo escribí en un artículo. La mayor audacia, senadora, tiene que ver con esta decisión, como decía Matías, de que el Estado entra antes a la actividad, porque la idea no es esperar que se cumplan los 30 años de la concesión a Soki o los 45 a Albemarle, sino que el Estado va a entrar ahora. Esa alianza público-privada que es bien inédita, ¿no? Hace tiempo que no la veíamos, es un inédita. Activo. Pero me refiero en el ámbito del litio, sí, sin lugar a dudas. ¿Es un activo que usted reconoce? Creo que es fundamental y está dentro del discurso hoy día del presidente de la República, la alianza público-privada como un espacio de encuentro y de oportunidad, y yo la creo más que necesaria. Chile, cuando lo ha hecho en otros ámbitos, ha mostrado ejemplo en el mundo y por lo tanto significa también un reconocimiento a que no era tan malo. Y me parece que es una apuesta necesaria y urgente. Ahora es una alianza con control, no es una alianza público-privada así nomás, porque va a haber control del Estado a través de Codelco, Enami, que va a jugar un rol importante. Porque lo dijo también hoy día el presidente, no sé si se acuerdan cuando recuerdo a Eduardo Frei Montalva y en la iniciación del cobre. Y esto obedece a la misma lógica, no renuncias a esta riqueza.
y actúas como Estado. Sí, pero el presidente habla de que, y naturalmente así debe ser, que da certezas a que se va a respetar el contrato. Por lo tanto, Absolutamente. yo no me explico otra razón. Si tú vas a entrar en la propiedad anticipando, no veo otra parte para que cuadre esta ecuación, es que se alargue el contrato. O sea, yo creo que tiene que ser un win-win, en donde algo tiene que ganar el que está hoy día en una posición preferente de explotación. Le dice a SQM, por ejemplo, a usted se le termina el 2030, ¿no es así? Bueno, pero tiene la posibilidad. Yo entro, me asocio con usted con control, pero le alargo hasta 40 y tantos probablemente. Y además aprovecho el know-how que tiene SQM y Albert Marle. ¿Rodrigo? Me imagino que por ahí... Yo le voy a cambiar de tema a la senadora. Pero... Oye, yo solo una cosa que me hizo ruido, y puedo estar mal informada, pero entiendo que el presidente se juntó con las empresas y se junta mañana con las comunidades. Un gobierno que ha apelado tanto al valor de las comunidades, de la sociedad civil, de las personas, yo hubiese sido cuidadosa en cómo hacer las cosas. Solo pongo el punto porque ¿Qué cree que lo hizo al revés? No creo. Según lo que se sabe, ya conversó con las empresas y mañana se junta con las comunidades. Es lo que sé. Puedo estar equivocada. Y yo hubiese sido cuidadosa en eso porque ha sido algo que el presidente ha destacado mucho como un signo de su gobierno, como un valor. Hablando de comunidades, senadora, una de las mayores preocupaciones que tienen los chilenos hoy en día es la seguridad. O sea, uno pregunta, ya la gente tiene miedo a salir. Y hoy el presidente en la NADE, volviendo, a lo mejor tiene nota ahí también, dijo que él no estaba de acuerdo con instaurar un estado de excepción en la región metropolitana, que es una solicitud que han hecho alcaldes, parlamentarios. Y usted incluso plantea un estado de excepción a nivel nacional. Ahí tiene una diferencia con el presidente. Tengo muchas diferencias con el presidente, pero... ¿Cómo había votado todo? Voy a recordar las propias palabras del presidente. Hoy día el presidente dijo y reconoció que el estado de excepción está dando resultados en la macrozona sur. Dijo que el estado intermedio de infraestructura crítica ha sido relevante en el norte del país y por lo tanto uno dice, bueno, esto ha sido importante para las comunidades en el territorio. Y si nosotros queremos resultados distintos, tenemos que hacer cosas distintas. No lo digo yo, se dijo hace mucho tiempo atrás, ¿no? Una frase muy antigua. Y en la región metropolitana tenemos problemas, pero no solo en la región metropolitana, los tenemos en el Maule, los tenemos en Biobío, y es cosa de que ustedes hablen con los gobernadores de las regiones. Esto es un tema que tiene angustiada a la ciudadanía. Más del 70% valora la aprobación de la ley Naim Retamal como una herramienta adecuada para que las fuerzas de orden y seguridad puedan actuar. Y ahí nosotros llegamos a acuerdos, nosotros pusimos como demócratas indicaciones para extenderlo a Fuerzas Armadas, Gendarmería, a los servicios relacionados de estas instituciones. ¿Por qué? Porque creemos que hoy día tenemos que hacer las cosas de manera distinta. Nosotros tenemos una reforma constitucional que repone el control fronterizo terrestre en nuestro país al ejército, que no lo tiene. Y es algo que nos parece vital cuando siguen llegando inmigrantes ilegales, no por pasos habilitados, cuando el 40% de los bolivianos que ingresan tienen antecedentes penales y cuando vemos noticias como la de hoy, en donde se encuentran 3 cadáveres aquí en la región metropolitana. O sea, estamos hablando de un escenario distinto al que teníamos hace 10 años atrás. Por lo tanto, tenemos que enfrentar las cosas de manera distinta. Los estados de excepción son eso, de excepción. Y sirven para poner, en la jerga futbolística, la pelota a piso y poder planificar y tomar medidas. No podemos pasarnos meses diseñando políticas de intervención que mantengan en ese tiempo a la ciudadanía angustiada. Los presidentes de ambas cámaras plantearon un fast track y hay un acuerdo con la ministra del Interior a esta batería de 31 proyectos, si no me equivoco, para seguridad. Pero esto no asegura ni tiempos ni acuerdos en detalles, que al final ahí puede estar lo importante. ¿Hay voluntad, usted ve voluntad en el Parlamento a sacar adelante y en tiempo adecuado en el Senado, los proyectos centrales? Mira, en el Senado hemos ido avanzando aceleradamente. Esta semana tuvimos una agenda bien intensa, sin dejar de lado otras cosas. Yo me alegro que la presidenta de la Comisión de Constitución haya puesto en tabla la reforma constitucional para enfrentar el tema de ISAPRE y FONASA, porque al final esto va a ser una hecatombe para los usuarios de FONASA, y espero que avancemos en eso. Y con el presidente del Senado conversábamos el otro día en una reunión que tuvimos qué día vamos a sesionar adicionalmente, porque ya 2 días no van a ser suficientes, entonces estábamos viendo si mejor el jueves para tener Cámara lunes, martes, miércoles, y nosotros martes, miércoles y jueves, y que permita una continuidad y poder sacar proyectos.
Si es necesario más días, toda la disposición. Aquí tenemos urgencias y la ciudadanía espera de nosotros. Pero la todo lo que disposición no es podamos. de días, la disposición es de fondo. ¿Hay coincidencias medulares en lo que hay Vuelvo a lo avanzar? que te decía al inicio. En el Senado yo veo un trabajo mucho más colaborativo, a pesar de que tenemos por ahí 2, 3, 4 votos con los que no contamos. ¿Cuáles pero serían? creo- están ahí en el registro, pero que son más de extremo, ¿ya? Pero en general ustedes han visto que las votaciones han sido prácticamente unánimes y el problema está en la Cámara. Pero, y senadora, Movimiento Demócratas está de acuerdo con la propuesta de migración ilegal cero que planteó el Partido Republicano y José Antonio Kast, Mira, que llevaron una control batería de ideas, control ¿no? migratorio, control de identidad, empadronamiento son mociones que nosotros hemos impulsado. De hecho, la última ley que se aprobó es de la diputada Ivana Pérez, en donde está el control de identidad y obviamente las medidas que correspondan. Y nosotros tenemos una reforma constitucional, que es el de las Fuerzas Armadas, donde hay empadronamiento y expulsión. Nosotros creemos que aquí tiene que haber una sola conducta. Chile exige seguridad y lo venimos diciendo hace meses. Por lo tanto, y eso no significa no velar por el respeto a las garantías, a las garantías constitucionales. De hecho, artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que los Estados se comprometen a garantizar la vida, la integridad física y la libertad de las personas. Si nosotros no hacemos algo para abordar la delincuencia, no estamos dando garantía constitucional en esos ámbitos. Y creo que eso es gravísimo. Pero es importante que el gobierno pueda señalar con mucha claridad que estos resultados, que no va a haber resultados en el corto plazo, porque de repente generamos una expectativa a la ciudadanía de que con toda esta batería de proyectos, 31 proyectos, la ley Naín Retamal, va a solucionarse el problema. Y en realidad un problema complejo como este requiere soluciones complejas, no soluciones simples, ¿no? Y por eso es una cuestión que es importante que los parlamentarios también sean capaces de producir. Toda la razón, y por eso son paquetes legislativos, iniciativas, mensajes, mociones, reformas constitucionales y también, obviamente, disposiciones administrativas del Ejecutivo donde se requieren recursos. Los estados de excepción son importantes también porque se puede gastar la plata o se puede invertir el recurso de manera mucho más fácil que cuando no hay estado de excepción, para la compra, en fin. Y desde el ámbito del Poder Judicial también revisar lo que son los procedimientos, las resoluciones, porque obviamente esto tiene que ser algo que todos compartamos en la mirada, porque si no, no funciona. Y es tremendamente complejo. ¿Siente que los parlamentarios del gobierno han tenido un doble discurso en el tema de seguridad, sobre todo en la Cámara? Usted dijo que en el Senado parece que hay voces que son más... Cuando el presidente del partido del presidente de la República sale a la calle a protestar en contra de la votación del proyecto Naín Retamal, obviamente que hay un doble discurso, porque el presidente de la República está pidiendo que aprobemos una agenda que sea contundente y sus propios partidarios están marchando en contra. Eso no se entiende. No se entiende. Y lamentablemente la ciudadanía no hace la distinción y ve a los políticos, a los parlamentarios con un doble discurso. ¿Cómo está viendo esa sensación de apoyo, otros no tanto, a la ministra Toá? ¿Cómo siente que lo ha hecho la ministra Toá, que le ha tocado encabezar desde septiembre en adelante este ministerio que es complejísimo? Yo no sé si ustedes tienen recuerdos de otro ministro que se haya hecho, ministro Interior, que se haya hecho cargo tan al unísono o tan de manera equitativa a la seguridad y a la coordinación política, que son sus dos tareas, pero en general el ministro del Interior uno ve que se enfoca mucho más en uno que en otro. Ella tiene hartas críticas de su propio sector muchas veces, pero se enfoca en estas dos tareas. Yo creo que no habíamos tenido nunca una crisis de seguridad como esta y le ha tocado a la ministra. Y creo que en términos generales ha manejado bastante bien esa crisis de seguridad desde el punto de vista de lo que significa la conversación o la articulación con el Parlamento. Pero es crisis de ha seguridad, tenido fallos sí. también. No, claro, sí, el sin tema duda. del mismo Gatillo momento, fácil. ¿no es cierto? El gatillo fácil, llamar al general la moneda cuando teníamos Pero en general las carabinero... políticas de seguridad pasaban por cosas más administrativas y hoy día pasan necesariamente por grandes negociaciones políticas, porque son legislativas. Porque el contexto que hoy día tenemos es absolutamente distinto. Yo no recuerdo una situación de inseguridad tan brutal como la que vivimos hoy día. Y no digo que no la haya habido, pero era mucho más acotada, mucho más limitada. Hoy día ¿No era que no la queríamos ver?
No, yo creo que si uno hace recuerdo de los narcofunerales, ¿cuántos años llevamos en eso? Un buen rato. Sí, pero no, lo que digo es que no es algo que le haya tocado a todos los gobiernos. Yo me atrevería a decir que 2 gobiernos hacia atrás, 3 gobiernos, cuando mucho. Pero hace rato que sabíamos de barrios tomados por el narco. Pero carteles, sicariatos... A eso me refiero. Sí. Secuestros, Sí. cómo han aumentado los Sí. homicidios, los secuestros, los asesinatos por encargo. O sea, yo creo que el contexto de hoy, yo al menos no lo recuerdo claro. de mi vida en pero es un política. problema estructural. O sea, el tema de la seguridad no es de este gobierno, ¿no? O sea, No, evidentemente digo tiene que- raíces y de alguna manera las manifestaciones y expresiones las hemos visto con claridad mucho más expresadas hoy día, pero evidentemente estamos hablando de un problema estructural, por eso que es difícil Que de viene abordarlo. aumentando y se viene arrastrando desde hace algún Exacto. tiempo. Creo que el tema migración le pone un componente muy, muy complejo a esto. El Tren de Aragua, que yo se lo conversé al ministro Delgado en su minuto. Le dije, la información que tenemos de Antofagasta es que el Tren de Aragua ya está acá. El ministro me dijo, no es tan así. 2 días después mataban al empresario en Iquique, ustedes se acordarán de ese caso. Entonces, claro, no es de ahora. Pero hoy ha tomado una connotación, una fuerza, una presencia con, tal como tú lo señalas, Rodrigo, de sicariato, crimen organizado, bandas internacionales, que no estaban presentes con la misma fuerza antes. No es que no estuvieran, no tenían la misma presencia hoy. ¿Y cómo está regulado, cómo han visto, y si lo han visto con detención, el ingreso de inmigrantes legales? Porque yo escuchaba al presidente Duque de Colombia, me tocó entrevistarlo para la radio hace un tiempo, y decía, bueno, nosotros somos vecinos de Venezuela, en Colombia, y nosotros sabemos que van a venir millones de venezolanos por la situación que vive la dictadura de Maduro, van a venir. Yo tengo la alternativa de cerrar y se van a meter igual, o los abro y los empadrono, les saco fotos, les pido antecedentes y tengo las huellas para enrolarlos. Y esa, decía Duque, un presidente de derecha, decía, yo prefiero esa alternativa, abrir la puerta para que entren los que igual van a entrar, pero hacerlo regularmente. ¿No será que tenemos la puerta regular muy cerrada, pregunto, y estamos incentivando entonces al tráfico de personas, a la entrada irregular, con cero control? Yo creo que tenemos las dos cosas. Tenemos una entrada regular que no está muy regulada, valga la redundancia, que no está bien implementada, que tenemos deficiencias en el registro civil, en migraciones, por falta a lo mejor de personal, no lo sé. Me ha tocado a mí hablar con el director de migraciones a efecto de ver qué está pasando, cómo ayudar. Y por otro lado tenemos una migración irregular desbordada. O sea, aquí los datos, los últimos que manejo, 400 bolivianos semanalmente entrando sin ningún tipo de control y el 40% con antecedentes penales. Entonces, tienes que, creo que tú lo decías, a una situación excepcional tienes que abordarla de manera excepcional, con medidas excepcionales. Y ahí Felipe Arboe, lo conversaba con él el otro día, él fue subsecretario del Interior, me decía, aquí uno de los anuncios del presidente, no sé si se acuerdan ustedes, era en los centros de justicia tener una oficina del registro civil a efecto de hacer, ¿no es cierto?, entiendo que instalaron registro. uno aquí en Santiago. Exactamente. Le escuché al ministro de Justicia. Pero lo que decía Felipe, aquí lo que habría que hacer es crear una fuerza de tarea con carabineros, PDI, registro civil, trasladarse al territorio y tratar de hacer este trámite. Hay muchas personas que están trabajando, que son migrantes, que aportan al desarrollo y no logran todavía sus papeles. Entonces 6, 7 meses puede pasar un migrante y mucho sin tiempo conseguir. más, Exacto. créeme que más. Entonces, ayudar en eso, sin lugar a dudas, pero también ser claros y categóricos que aquí, que el que entra de manera ilegal, que además tiene antecedentes, para afuera. Y yo creo que en eso no tiene nada de malo, es transparentar cuál va a ser la actitud del Estado frente a una situación que no aporta al país. Y ayuda un poco a los vecinos también, nuestro país es milímetro, porque la reconducción no tiene efecto porque en el caso boliviano, por ejemplo, no se hacen cargo de eso. No se hacen cargo y además el otro día pasó algo muy curioso, ¿no? Entró una cantidad más o menos importante en Colchane de personas y no las querían dejar ingresar, pero tampoco las dejaban salir. Entonces uno dice, ¿de qué estamos hablando? Un terreno difícil de solucionar. y además sin condiciones para poder albergarlas. Yo no sé si ustedes han estado allá, ahí me tocó estar como presidenta del Senado y es bien precario. Entonces yo creo que hay que hacer las dos cosas. Por un lado, ver de qué manera logramos adecuar la entrada regular y hacerla más ágil, más activa,
y activamos todo lo que sea necesario para impedir la entrada irregular. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta, entre otros temas, aquí lo veremos, se fue Álvaro Elizalde, compañero suyo al Maule, además. Así es. ¿Quién lo reemplazará? Vamos a sacar una bolita mágica. Es parte de los temas que nos pueden convocar a la vuelta de esta pausa. Pero de vuelta al Estado Nacional Prime, estamos con Jimena Rincón, que se quedó sin un compañerito ahí entre los 5 senadores del Maule. Uno sale porque se va al ministerio, se expresa Álvaro Elizalde. ¿Quién cree que a ver, ¿Quién debiera? No puedo contestarlo, ¿no es cierto? Región. La senadora Elizalde, ahora el senador Coloma. Perfecto, No, pero lo primero, Matías, si le gusta a la senadora el mecanismo de que sea el partido quien designe a una autoridad electa, ¿no? Muchos plantean el compañero elista, en fin. Antes era así. Pero Jaime Guzmán fue el último que se reemplazó cuando lo asesinaron. ¿No fue Frey con Marilena Carrera? No. ¿No? No, fue Jaime ¿Cuándo Guzmán. fue? No, fue Jaime Guzmán. Ah, ya. Fue el último Otero, que bueno. lo reemplazó y que fue... Miguel Otero. Miguel Otero, sí, tienes toda la razón. Y después, bueno, se cambió y lo designa el partido. Mira, yo la verdad es que no, a mí no me molesta que sea el partido el que lo reemplace. Sobre todo por la forma en que se elige en Chile, porque, claro, si fuera tu compañero de lista el que iba y que no salió y que era de tu partido, podría ser, pero como no necesariamente es así, creo que está bien. Nosotros, cuando yo dejé la senaturía, cuando la presidenta me invitó a ser ministra, hicimos una primaria en el Maule. Y la ciudadanía del Maule eligió al reemplazante de mi espacio. Y ganó el entonces diputado Manuel Antonio Mata, que no era diputado. No era diputado en esa época, había sido y había A nivel sido senador. municipal es por lista, ojo. Sí. ¿Cómo? A nivel municipal es diferente, fíjate. Sí. Ahí entra Sí. la persona Sí, que, ahí sí. que de la lista, fíjate. Es distinto Sí, ahí al es reemplazo. distinto. Entonces, la verdad es que no me molesta, podría buscarse otra fórmula. Creo que hay por ahí algún proyecto que habla de cómo hacerlo, pero creo que está bien que el partido reemplace. ¿Qué le parece que sea Michelle Bachelet, la compañera del Senado en el Maule? Buena compañera sería. Pero Interesante. ¿y el aporte de Bachelet, de Michelle Bachelet en el Senado de hoy? ¿Por qué no? Yo creo que tiene competencias, calificaciones. Ahora, parece que no va a ser ella, va a ser la actual presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, la ¿Sí? que va... Al parecer ella sería la ¿Tiene reemplazante. información de que se están...? No, es lo que se está conversando. Creo que también sería un buen nombre. Acuérdense que a Paulina no la dejaron competir por la 4ª región, que era donde iba a ser candidata. La sacaron de allá, compitió creo que en la metropolitana. Sí. Tuvo que votar, de hecho, en la 4ª no pudo ni siquiera votar por ella. es verdad. Así que creo que sería una buena compensación también. Y- Ahora, creo que es una persona que está muy metida, muy activa, tratando de lograr acuerdos. Creo que también es un abogado con buen nombre. ¿Y es excluyente a que siga siendo presidenta del Partido No, Socialista? para nada. ¿No? Yo soy presidenta de Demócratas, Partido en Formación, y hago ahí mi tarea regularmente. Perfecto. Bueno, le agradecemos a Jimena Muchas Rincón por gracias. haber estado esta noche con nosotros. Y recordarles que pueden revisar este capítulo, los anteriores, en nuestro podcast que está en Spotify. Ahí está el código QR, usted lo escanea ahí, es como que le saca una foto, lo escanea y puede entrar a revisar los anteriores. Jimena, muchísimas gracias por Muchas estar gracias a aquí. ustedes. Rodrigo, sí, le queremos agradecer a Rodrigo y a Marco Moreno habernos siempre. acompañado esta noche. Muchas gracias. Y nada, pues nos reencontramos el domingo, que tenemos Estado Nacional. Esto es AM, el del domingo, que tenemos buenos invitados. Ya tenemos la parrilla media hermana. No vamos a adelantar nada porque no las se nos caen, pero el domingo nos encontramos tempranito. Muy buenas noches y gracias por venir.